El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Bríndele su apoyo al Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bríndele su apoyo, que es para formar jóvenes en alto riesgo. Bueno, ayer yo me refería a esas debilidades de los liderazgos en el mundo. Pero aquí en América Latina, que es donde nosotros estamos ubicados, yo hice algunas reflexiones sobre este caso de México. ¿Por qué México, el presidente de México, que ha dejado estupefacto prácticamente a todo el mundo en Europa? Principalmente en Europa porque, siendo España un país miembro de la Unión Europea, y la Unión Europea tiene más del 40% de las inversiones extranjeras son europeas en México. Señores, de las cuales España invierte 10.000 millones más o menos por año de euros en México. Es decir, entre un 10 y un 15%. Anual se incrementa la inversión española en México. Entonces este señor, el presidente de México, que yo creo que hay que revisarle el juicio, porque ese señor no está bien del juicio, y el que habla mucho yerra, como dice. Este señor le encanta hablar, así como hacía Chávez. Son unos izquierdistas que le encanta la retórica. Y el hombre ha dicho que no quiere que sigan saqueando a México los españoles, que ya eso se acabó, que esa relación entra en una suerte de pausa. Es lo que se ha señalado. Entonces uno se pone a pensar, ¿cómo es posible que un país como México, un país tan importante como México, que es la segunda o tercera, la segunda economía en grande de América, pero que tiene una importancia extraordinaria por ser un vecino y un socio de los Estados Unidos, por el acuerdo de libre comercio y todo eso, y con Canadá, o sea, son las tres, diríamos, es la Latinoamérica en ese mercado, es México, es quien prácticamente nos representa a nosotros. Entonces este señor, López Obrador, que se la echa de izquierdista, pero ahora ha querido sacar músculo contra España y la Unión Europea. Entonces con Trump andaba como un perrito faldero, con el rabo entre las patas, porque Trump lo ninguneó y le dijo de todo.
Y ahí andaba el hombre tranquilo que hasta la Casa Blanca fue a parar. Ninguneado por Trump. Ahora ha querido sacar músculo como diciéndole al mundo y a España y a Europa que ahí en México está ahí. ¿Y cómo era que se llamaba el de la independencia? Ay, Dios mío. Iturbide, creo que era. Yo creo que era Iturbide, uno de esos caudillos de lo que llevó la lucha al principio contra México, contra España. 1820, qué sé yo, por allá. Entonces, esto es una posición ambigua, porque ante Trump, un perrito con el rabo entre las patas. Y ahora contra España, repito, sacando músculo y pecho. Increíble. Una cosa que uno no entiende realmente, cómo es posible que los pueblos de América Latina estén eligiendo todos estos locos. Porque así es que hay que llamarle gente sin juicio. Yo no entiendo estas cosas. Honestamente no sé cuántas veces pienso yo en estos hombres, aquellos líderes de América Latina. ¿Qué sequía tenemos de liderazgo? Usted sabe lo que era un Eduardo Frei, Figueres, Betancourt, Balaguer, Belaúnde, Fernando Belaúnde Terry. Yo creo que ese fue el último presidente de verdad que tuvo Perú. Fue Fernando Belaúnde. Porque es que ahí no ha habido jamás, ha habido un presidente que tenga la personalidad, el carácter de un Fernando Belaúnde. En el mismo Colombia se mantiene todavía con mejor nivel, porque hay gente más experimentada y hay gente, como yo he dicho aquí, que se preparan para que haya una clase política que gobierne a Colombia. Y en Colombia no se improvisa con los presidentes. Allí no es verdad que va a surgir un Humala, que va a surgir un Boric, una cosa. No. Allí tiene que ser gente formada desde el principio, desde jovencitos, son concejales, comienzan a ocupar posiciones en las embajadas, hacen sus cursos por allá, pues se preparan y entonces esa gente viene haciendo carrera política y terminan aspirando a la presidencia de la República. Son senadores o diputados, alcaldes, etcétera, etcétera. O el entrenamiento como líderes políticos. Entonces allí Colombia no improvisa. No va a salir un Bolsonaro y ¿cómo se llama? Un Bukele, una cosa de esa. Eso no, en Colombia no va eso. Él poco, para allá hasta Fidel Castro fue un hombre de Estado, Fidel Castro. Señores, distinto a todo esto. Estos rookies que hay en América Latina. Eso es una vergüenza. La verdad que es penoso ver un equipo humano que dirigen a estos países de América, pero incluso América del Norte. Porque hay que ver que lo que hay en Canadá también y lo que hay en Estados Unidos, porque Trump y el Biden es un político más experimentado. Pero es un hombre que ya a la edad, no sé, y es posible que esté con algunos problemas, algunas enfermedades, uno no lo sabe. Pero un hombre como Trump es un hombre que no tenía la preparación para ser presidente de los Estados Unidos. Es decir, es que hay una sequía en América Latina, porque imagínense ustedes que Venezuela, Ecuador, usted va por Uruguay, va por el Paraguay, y eso es lo mismo, Argentina, eso es peor. Es por doquier, es una plaga de ineptos. Eso es lo que hay. Ahora en Costa Rica, 24 candidatos, pero por lo menos el hijo de Pepe Figueres fue presidente y ya es un hombre experimentado, por lo menos. Y tiene un retrato de antepasado político con su padre. Bueno, los precios. Este precio yo se lo voy a dedicar al doctor Marino Vinicio Castillo, cacaocultor de la provincia de Duarte. Un hombre que sabe él que nosotros sabemos. Él sabe que nosotros sabemos lo importante que son estos precios para los productores de cacao.
El cacao Marino Vinicio Castillo hoy amaneció a $2.821,50 la tonelada en el mercado de Nueva York. Y ese es un precio que me está gustando mucho porque ustedes saben que yo tengo años aquí rogándole a Dios que esos precios en el mercado internacional mejoren para bien de los productores del cacao del país y de nuestro país también, porque a medida que mejoran los productores y que mejora el cultivo, eso nos beneficia como país. Entonces, $2.821,50 es el precio de la tonelada de cacao. ¿Qué es lo que me gusta de esto? Que es un incremento diario, pero un buen incremento, porque estamos hablando de casi $100 de ayer para hoy. En esta semana ha aumentado como $200, $300 el cacao. En la semana, imagínense ustedes. Esto es muy auspicioso porque puede ser que siga este crecimiento y no se pare hasta que llegue a niveles realmente importantes, porque uno sabe el nivel de inflación que hay, pero el nivel de demanda y las economías se han ido activando y esas cosas demandan. ¿Y qué es lo que la demandan? Lo que consumen muchos chocolates, muchos helados, muchos dulces, qué sé yo, tantos productos que se elaboran con el chocolate y medicamentos incluso. Entonces, el café, señores, $255 el quintal. Eso es mucho dinero. Pero ¿y a cuánto es que va a subir el café? Es una pena que el café tiene más enfermedades. Ahora vi hoy en la prensa que parece que hay una variante de la roya que está afectando a los cafetales, pero indiscutiblemente la roya es una plaga muy dañina y daña totalmente la planta, y entonces la planta sufre mucho, la producción se va al suelo, y no hay duda que ese ha sido uno de los grandes factores para que la producción de café esté escasa, por eso esos precios tan altos. Y entonces eso no hay duda que tiene su pro y su contra. El alza del café se debe a los problemas de plagas, de enfermedades, de clima. Eso es la realidad. Las variedades arábicas son muy sensibles a ese tipo de plaga y entonces se disminuye la producción y por tanto los precios se encaraman a esos niveles que están, yo no sé, a $255 un quintal de café. Yo no sé a cómo lo vamos a consumir, honestamente, porque la libra de café aquí en el país, eso no sé, creo que está como a 240 o 239, 249, 250, 260 pesos. Vale una libra de café molido aquí ya. Incluso yo he visto el precio, ese precio en paquetes que tienen menos de una libra. O sea, no alcanzan los 400 gramos. Y esos precios son sumamente altos, pero es que lamentablemente con ese precio que tiene el café es difícil que podamos tomar café barato, a menos que sea de ese café que estamos bebiendo. Los que no puedan comprar esos cafés muy caros, tenemos que beber el café económico, porque lo hay económico, que es el tipo robusta, pero usted sabe que ese café tiene un sabor, un aroma distinto, que le distingue de ese encanto del aroma que tiene el café arábico. Es la situación, pero bueno, es café. Dirá la gente, es café. Bien. Bueno, se siguen debatiendo los problemas nacionales, se plantean las reformas o las reformas, porque hay que nombrar fiscales independientes y arreglar las cortes y hacer constituciones
agradables, yo diría, porque ya no son modernas, porque ¿qué más modernas? Si la del 10 no es moderna, entonces es para hacerlas agradables o hacerlas bonitas o por autocomplacencia, que es lo que le preocupa a uno, que cada vez que llega un presidente, incluso el presidente puede haber estado adversando reformas constitucionales anteriormente. Ahí en las redes hay una, y uno no sabe si esa cosa, yo no la quiero colocar aquí porque uno no sabe si esos son montajes. El presidente Abinader, cuando estaba en la oposición, bueno, una pancarta, no a la reforma constitucional. Ese es el problema del país, que los políticos entonces tienden a ser incoherentes. Pero yo no la voy a poner porque yo no sé si eso es un montaje de la red. Ahora, las reformas constitucionales se han hecho aquí por autocomplacencia. Aquí hubo una reforma dos reformas constitucionales amplias, que fue la del 66 con Balaguer y la de Leonel Fernández del 2010, pero después las otras son pegándole paños. Es decir, 1, 2 artículos, 3 artículos para autocomplacencia o para resolver problemas de un momento. Eso es lo que hemos tenido todo el tiempo. O del incumbente, del imperante de turno. La del 66, todo el mundo sabe que aquí hubo una revolución, una guerra y una intervención defendiendo esa constitución del 63. Entonces, es una constitución que todo el mundo sabe que tenía demasiado avance. Se sabe que era muy avanzada para el país que teníamos en el 63. Es comprensible que después de esa guerra, y como hubo tantos cambios en el país, y hubo que hacer un reajuste, porque era la inaplicabilidad de esa constitución del 63, obligaba a buscarle forma a una constitución más, diríamos, más actual para esos momentos, más para la fecha. Y se hizo la constitución del 66. Pero en lo único que Balaguer tal vez intervino, diríamos, buscando una ventaja para él, fue en dejarla abierta la reelección, que le permitía a él presentarse a las elecciones. Ahora, eso no hacía a Balaguer indemne, no hacía a Balaguer imbatible, como yo he dicho aquí otras veces. Porque Balaguer se beneficiaba de esa constitución abierta, pero el PRD la tenía abierta para sus líderes también. O sea, no era solo Balaguer que se beneficiaba. Balaguer se beneficiaba porque era el presidente y usaba los recursos del poder. Bien. Ahora, aquí se dio un caso en el 1970, que Balaguer era sacable del poder, pero las fuerzas que se le oponían no quisieron sacarlo del poder. Porque yo he dicho muchas veces aquí que Balaguer era derrotable en el 70, porque con el cisma que hubo en el Partido Reformista, con el señor, el licenciado Francisco Augusto Lura, que dividió ese partido, al Partido Reformista en el poder, y fue una división, fue un cisma, fue un movimiento sismático que hubo adentro ahí, porque hay que ver la fuerza del MIDA. ¿Qué era lo que había que hacer? Ser sensato. Toda la oposición PRDista, que era una gran masa, los PRDistas, unidos en el voto, porque ya que Juan Bosch se ha ido a Benidorm, porque entendía que aquí lo que había eran mataderos electorales, pero Balaguer podía perder las elecciones del 70, porque iba a perder de uno de sus propias cuñas, de su propio palo, una cuña de su propio palo. Es decir, el momento oportuno para ganarle las elecciones a Balaguer era en el año 1970. ¿Por qué? Porque era con una cuña de su propio palo, repito, era don Augusto Lora. Entonces, si el PRD, si Juan Bosch manda a votar a sus PRDistas, miren señores, como el problema es Balaguer, vamos a sacar a Balaguer del poder. Y vamos a votar por don Augusto Lora y sacamos a Balaguer, que es el verdadero problema. Pero no, ¿qué se hizo? No, vámonos, pero no se vote por nadie. Disuelvan ese partido o los locales, utilícenlo para que sean escuelas.
El MIDA, desde luego, solo no podía vencer a Balaguer. Y el doctor Balaguer se coló. Ahora, esa reelección que estuviera abierta en la Constitución no le daba puerta franca a Balaguer. En el 74, el mismo problema. El mismo problema Balaguer tuvo entonces que apelar a que la Guardia hiciera muchísimos movimientos porque el doctor Balaguer tenía las elecciones prácticamente perdidas, haciendo un buen gobierno. Pero había una presión contra la Guardia y una oprobio oposición que se le hizo a Balaguer que obligaba entonces a que la Guardia fuera represiva también. Porque aquí hubo una izquierda que no, fue una izquierda combativa. En resumen, de lo único que se benefició Balaguer de la Constitución del 66 es que la reelección estaba abierta. Pero Balaguer siguió trabajando, hizo el gobierno que se planeó hacer, porque fue un hombre que llegó experimentado al poder y con planes. No llegó como llegan estos gobiernos, que llegan sin planes, sin papeles, sin saber lo que van a hacer. Entonces, hay cambios constitucionales que se entienden en el momento en que se hacen. Vamos a seguir con el tema, pero vamos a hacer una breve pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, aquí de las reformas, la del 10 fue una reforma amplia que se consultó, hubo mucha consulta, incluso la de Balaguer fue una constitución hecha por gente de verdad, porque era Luis Julián Pérez y ese grupo que estaban haciendo esa constitución, que no eran muchachitos. Entonces, técnicamente, esa constitución de Balaguer estaba bien hecha, la del 66. Y la mejor prueba es que duró hasta el 94 sin hacerle cambio. Entonces, del 66, estamos hablando 28 años. Tengo entendido, hasta el 94, 28 años. Esa constitución, 28 años sin moverla. La movieron porque había que cambiar la constitución. Porque con esa constitución íbamos a seguir teniendo a Balaguer de semilla en el país. Bien, se cambió la constitución. Pero se le hicieron cambios profundos, pero políticos, con visión política, no técnica, política. Ahí hubo lo que se llama, o lo que definió Marino Vinicio Castillo, un verdadero estupro constitucional. ¿Y a dónde terminó esa constitución del 94? Cambiándole todo lo que se había hecho. Todos aquellos disparates que se hicieron. ¿Pero por qué? Porque había que sacar a Balaguer de circulación.
Bien, lo sacaron hasta el 2002, hasta el 2000, que volvió a presentarse como candidato, pero ya un hombre tan disminuido, Balaguer, y en una situación como la que estaba el país, era difícil para él, físicamente como estaba Balaguer, era difícil para esa candidatura. Pero bien, eso, todo el mundo sabe que esa constitución del 94, ya no quedan, ni flecos quedaron de esa del 94, porque todo fue hecho para autocomplacencia de grupos o de partidos políticos o de una situación política que se presentó ahí. Entonces, todas estas reformas hechas apuradas así, no van, lo que terminan es en autocomplacencia. Cree el pueblo, cree la gente que tiene algún nivel de entendimiento, que ese Congreso mediocre está preparado técnicamente para una gran reforma constitucional. No lo hay, porque es que ese Congreso no merece que se le brinde la oportunidad de ir a hacer una reforma constitucional, que uno sabe que eso no va a ir para ningún lado. Que esa reforma va a terminar como esas del 94 y todas esas reformas que se han hecho para complacer peticiones de presidentes que vienen sin planes, porque el propio presidente Abinader ha llegado sin planes al poder. Entonces, ¿cuál es el interés? Que hay que cambiar los jueces, hay que buscar jueces que sean mejores. Pero aquí hubo jueces vitalicios, presidente Abinader. Los jueces se declararon vitalicios. Y aún así de que no servía los jueces no servían, lo ha dicho hasta el Hipólito Mejía. Ha dicho que los jueces, que la justicia no servía o no sirve. Y los jueces se declararon, hubo un poder de los jueces, se puede decir. Es decir, los jueces se declararon vitalicios, los jueces mayores de la Suprema Corte de Justicia, pero parece que no nos acordamos de eso. Entonces, aún así tampoco servían para mucha gente. Bien. Hoy, como ha habido voces como la de Leonel Fernández, que se ha opuesto a la reforma constitucional y tendrá sus razones, porque él dirá, bueno, yo hice la del 10 con consulta y no la hice yo. Los juristas que me busqué son juristas hasta del PRD, gente que no eran ni siquiera miembros de su partido. Y gente independiente. Hagan esa constitución, consulten al pueblo. Bien. Y se hizo la consulta constitucional. Que no se quitara la reelección, pero Leonel Fernández, que era lo que se podía esperar. Este problema no es que esté la reelección abierta o esté cerrada, es que la gente actúe con limpieza, que sean elecciones, que la gente las vea limpia. Porque aquí las elecciones del 2004, Hipólito Mejía fue a la reelección y la perdió. No todo el que está en el poder y va a una reelección la gana. No necesariamente. Ahora, Balaguer fue a la reelección en el 78 y la perdió también. ¿Cuál es el problema? El PRD fue a una reelección como partido en el 86 y perdió las elecciones estando en el poder. Eso por la parte de la reelección, que no es discusión ahora porque está abierta ahí el presidente. ¿Qué es lo que le interesa al presidente? Bueno, vamos a tener más institucionalidad. Ahora yo me pregunto, Leonel Fernández, cuando fue presidente en 96-2000, nombró la Suprema Corte de Justicia y no nombró ni un juez de él. Ni un juez hubo y ese renunció. El doctor Hernández Pichardo Fernández o Fernández Pichardo, no me acuerdo. Fernández Pichardo. Excelente jurista, no recuerdo su nombre. Bien, se quedó sin candidato. Pero ¿a quién fue que nombraron presidente de la Suprema Corte de Justicia? A un independiente. Subero Isa no tenía filiación política, supuestamente. Y entonces tampoco servía a la justicia con un independiente, porque ese presidente de la Suprema Corte de Justicia, Subero, no tenía militancia política. No estaba inscrito en ningún partido político. Es decir, ahí se nombró un independiente y como quiera,
hubo actuaciones que fueron criticadas porque se le criticaba cierta filiación y fallos que eran considerados favorables a un sector político y en contra de otro sector político. ¿O es que no nos vamos a acordar de eso? Porque yo recuerdo todas las críticas que se le hicieron a esa Suprema Corte de Justicia. Gente que se sentía afectado porque pertenecían a una ala política distinta a lo que andaba, parece, a la fuerza que andaba en esas altas cortes, en esa Suprema Corte de Justicia. Ahora, se quiere garantizar un ministerio público independiente por 6 años. Señores, ustedes se imaginen que ahí caiga de que un independiente y se aloque y comience ese señor y pierda, como se dice, pierda la cordura, le arrastre la venganza o le arrastren, qué sé yo, cosas de ideas políticas, como vimos aquí, por ejemplo, el caso de un fiscal que fue nombrado, bueno, fiscal del distrito, no era fiscal general, fiscal del distrito. Y ese señor se quiso rebelar contra el presidente de la República en un momento, porque hay situaciones políticas, hay situaciones en que no se puede actuar a la ligera, ni se puede ser una persona vengativa, ni nada de esas cosas, ni arrastrar esos odios. Pero este señor, arrastrando odio, arrastrando una ideología de odio y una agenda desconocida por un lado y conocida por otra, porque tú es un hombre de izquierda, el señor Guillermo Moreno. Entonces, a Balaguer hay que irlo a buscar amarrado a su casa. Óigame, ese fiscal, si ese fiscal hubiera sido de 6 años independiente, ustedes se imaginan el lío que hubiera creado ese señor en el año en que Leonel Fernández designó a ese señor fiscal del distrito. Entonces Leonel Fernández en sus facultades tuvo que quitar eso, pero le quitó evitó que ese señor le quitara a la Granada, le quitara a la Espoleta. Porque imagínense ustedes, si en el año 1996 Leonel Fernández permite que este señor lleve a Balaguer, desconsideraban a Balaguer, en las condiciones que estaba Balaguer, desconsiderarlo, llevarlo con una esposa, porque eso era lo que se quería. Llevar esposado a Balaguer por el crimen que mandó a matar a Orlando Martínez. ¿Ustedes se imaginan una cosa igual? Entonces Leonel Fernández dijo, yo no voy a esperar que me derroque, que venga una revolución y acabe con este gobierno, por este loco. ¿Y qué hizo? Lo despidió. Porque que uno no sabe, ahí hay gente que usted lo pone y se pone loca también. Porque el poder aloca, yo he dicho aquí, el que goza del poder se corrompe de manera inevitable el buen juicio de la razón y hasta la libertad de expresarse. Esas son las cosas. Entonces, bien, fiscal independiente. Ahora este Congreso mediocre, técnicamente está preparado para una reforma constitucional, no lo hay. Doña Miriam Germán es la independiente, fiscal, procuradora general de la República. Miriam Germán es una persona seria, pero ha habido, Reyes Dulú fue un hombre serio, procurador general de la República. Ahora, no tuvo, mejor dicho, la oportunidad de demostrar cómo él podía llevar ese proceso o llevar un proceso de enjuiciamiento, por ejemplo, de opositores o de seguidores del gobierno que esté en ejercicio, pero nadie puede señalarle a Reyes Dulú que era un hombre, qué sé yo, con un militante político, una cosa de eso. Y ese señor fue procurador general de la República en tiempos de Balaguer. Claro, con Balaguer no era Leonel Fernández,
porque no voy a poner las cosas en el mismo lugar a todo el mundo. Pero la costumbre o la ley permite que usted que lo nombre el presidente de la República. Porque si no lo nombra el presidente, ¿a quién es que le van a dejar el nombramiento del fiscal independiente? Se han señalado ya 1000 casos. Al Consejo Nacional de la Magistratura, pero eso lo va a liderar un grupo político, como quiera. Son políticos los que van a elegir un congreso mediocre como este. Y explíquenme ustedes que nombre un fiscal independiente de 6 años. Imagínense que los problemas que eso podría generar en una situación tal vez que es la que uno quisiera, porque fíjense las limitaciones que ha habido con esta pretensa independencia de la Procuraduría General de la República. Es decir, ¿dónde está la independencia? Doña Miriam misma está hoy prácticamente frenada, he dicho yo, por un rango superior. Yo he dicho muchas veces aquí que los políticos o los presidentes se ponen una gafa oscura. No tienen que llamar a un fiscal ni a un juez. Solamente tienen que dirigir la mirada y hablan. Las miradas hablan. Los gestos hablan. Ahora, ¿por qué Miriam Germán está detenida y no puede investigar a Danilo Medina, por ejemplo? Pero hay evidencia de que no lo puede investigar porque hay una injerencia política, porque el propio Hipólito Mejía ha dicho que un expresidente no se puede. Entonces, ¿dónde está la cacareada independencia? Si apenas tenemos 4, 5 casos de corrupción de personas que no están ligadas ni al comité político, ni al grupo de íntima y sentida amistad de Danilo Medina, comprometidos todos con el escándalo. Pero esa gente no se atreve. Mira, Germán tiene una querella en sus manos contra Danilo Medina que no la hizo el gobierno de Luis Abinader, por tanto no se le puede acusar de política. Porque la hizo Participación Ciudadana cuando Danilo Medina estaba ejerciendo el poder. Pero esa querella no la mueve. Miriam Germán no se atreve a moverla. Entonces, ¿dónde está la independencia de doña Miriam Germán? Que no se atreve a investigar a una persona que tiene mérito para ser investigado. Pero no solamente por el caso de la querella que tiene ahí ella detenida, parada, sino por las evidencias de todo este caso de los pulpos y antipulpos y corales y esas cosas donde está involucrada familiares tan cercanos que son hermanos de él. Además, muchísimos casos denunciados y no se ha visto más la mano ni el peso de la Procuraduría General de la República. Entonces, ¿para qué nos sirven estas independencias? Entonces, imagínense 6 años en un estado de anomia, qué sé yo, de sequía de casos, porque el Ministerio Público o no tiene los recursos económicos o no tiene los recursos humanos. Y sin esos mecanismos no puede llevar el trabajo. ¿Y quién maneja el presupuesto? ¿Quién lo asigna al presupuesto? Entonces, todas esas cosas forman parte de realmente, de andar detrás de cosas que no van para ningún lado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Fajarse a gobernar. Vamos a la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet.
Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, vamos a recordarle el blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo. En esta semana, la incertidumbre y el limbo. Señores, lean esos trabajos de Marino Vinicio Castillo, que eso es pedagogía pura. La patria, agonía, es agonía y deber. Ese es el de la semana anterior. Dos excelentes trabajos que andan como conexos, conectan uno con otro ahí. Lean a Marino Vinicio Castillo. Pues bien, entonces, aquí vimos el nombramiento de un político, producto de esa reforma constitucional, o de esa reforma amplia, porque más que una reforma, la de Leonel fue una transformación constitucional, hay que decir eso, hecha por juristas de verdad y consultado a nivel nacional. Bueno, que la gente no rechazó que siga la reelección, porque a la reelección aquí se le ha puesto un ticket de cosa mala. Al pueblo se le dijo que Balaguer era un roba elecciones porque se reelegía. Y entonces la reelección era fatal, pero hasta que se comenzó a reelegirse todo el mundo en América Latina. Entonces usted, a los mismos que rechazaban la reelección aquí, usted le decía, ¿usted cree que el señor Chávez debe reelegirse en Venezuela? No, Chávez debe eternizarse ahí. Eso es lo primero que dice, lo mismo que negaban la reelección aquí, porque se hizo una especie de, qué sé yo, de estigma contra la reelección. Aquí eso era pecaminoso, hablar de reelección, hasta que los PRDistas se convirtieron en reeleccionistas. Pero vamos a ser claros, aquí el único reeleccionista malo era Balaguer. Entonces, que Leonel Fernández sacó y no complació al pueblo con eso. Pero, ¿qué ganó Leonel Fernández en esa reforma del 10? Con cambiar la condición de la reelección, que no era que la reelección que estaba prohibida, sino el nunca más. Pero ¿por qué el país tenía que frenar políticos? Todavía anda Leonel Fernández ahí, joven, relativamente joven, y formó un partido. Ese partido no se hubiera formado. Si hubiera permanecido el 2 y el nunca más, es decir, una reelección y nunca más, entonces Leonel Fernández hubiera tenido que aceptar todas sus humillaciones o lo que fuera allí en aquel partido, o pelear para ver si ponían otro por él, y él pelear con Danilo Medina buscando una cosa de loco. Entonces, la reelección en sí, nada más era mala para Balaguer, pero Fujimori, Menem, los Kirchner, Fidel Castro se vivió eterno, la reelección de Nicaragua, la reelección de Chávez, la reelección de Correa, todas esas reelecciones eran magníficas, excelentes, la única mala era la de Balaguer. Entonces Leonel Fernández, ¿qué fue lo que hizo? No se benefició de eso, porque no se religió en el 12 y la rechazó. Cambiar, modificar, o podía ajustar un cambio a la Constitución para presentarse como candidato. Pero ya eso es historia. Rey Guevara fue nombrado presidente del Tribunal Constitucional y había sido senador del PRD. Ahora, hubo peligro, ha habido peligro en seguir a Rey Guevara. Excelente presidente del Tribunal Constitucional. Entonces, yo no sé, todos estos movimientos, el presidente, bueno, 6 años, y los jueces, pero ¿cuáles son los jueces? Si hay jueces que se nombran como independientes y terminan entonces, porque ahí vimos el caso de la Junta Central Electoral. ¿Y quién más independiente que el señor Castaño Guzmán en la Junta Central Electoral? Y miren cómo terminó, ninguneado por Danilo Medina y el PLD.
Entonces, ¿cuál es el problema? Aquí hubo un hombre que nunca, solamente se destacó por ser antitrujillista, como fue Ángel María Liz, y fue el presidente de la Junta Central Electoral. Y Balaguer lo respetaba. Pero que Balaguer era malo como quiera. Para la gente era malo como quiera. Y entonces, pero usted quiere un hombre más serio que Ángel María Liz. Bueno, imagínense que venga una gente cargado de intrigas, disimulando intrigas, venganza y cosas de eso, y cae que como independiente, fiscal independiente, 6 años. Ustedes se imaginan los problemas que trae eso. Y que ese señor o esa señora para destituirla haya que hacer una revolución prácticamente. Entonces hay que evitarse todos esos problemas. Y yo no sé por qué en Estados Unidos el presidente es el que nombra el fiscal general, lo nombra el presidente de la República. Lo que nosotros necesitamos es mejor democracia, más democracia, mejor voto, mejor calidad del voto. Y presidentes que no hagan lo que le dé la gana, porque el propio presidente Abinader, señores, nombró un director de INAPA violando la ley. ¿Qué no hace otro presidente que no violan la Constitución? El presidente nombró un señor abogado en un cargo que técnicamente no lo permitía. Y lo nombró. Y aún señalándole, presidente, mire, ese joven está mal puesto allí porque no califica, porque no tiene, la ley prohíbe que ese señor sea director de un cuerpo técnico como es INAPA. No dijo nada y lo impuso el presidente. Para complacerlo hubo que cambiarle la ley. Entonces, si el presidente, con esa fuerza, vamos a decir, con esa fuerza moral, usted le va a exigir la independencia del poder judicial y que todo, porque como quiera los presidentes se lucen con un régimen tan presidencialista como este. Pero, bueno, ahora hay que ver esta reforma. ¿Qué va a pedir el PLD en la reforma? Porque el PLD va a entregarse como la sangre del cordero, como dicen, a una reforma constitucional para que quede bien el presidente de la República. Quítale el 50+1 a eso, complacan al presidente con los jueces y los fiscales independientes y el Consejo Nacional de la Magistratura, todo complacer a lo que diga el presidente, porque eso va a institucionalizar. Muy bien. ¿Y el PLD qué va a pedir para que lo dejen tranquilo? O que le bajen la presión por vía de la Procuraduría, o que le repongan a su líder, que le quiten el nunca jamás y que él pueda presentarse como candidato, porque Danilo Medina no es viejo para presentarse como candidato a la presidencia si quisiera, pero tiene ese impedimento. Eso es lo que ellos van a negociar, tienen que negociar eso. Leonel Fernández dice que no va a eso, no está con el cambio constitucional y tiene sus razones por asunto de que esa constitución se consideró una buena constitución, fue elogiada. Bien, esa es la que él cree. Ahora, ese caso del PLD y del PRM tienen sus intereses, aunque el presidente diga que ellos no van buscando más nada. Pero ya después que se abre esa asamblea con una mediocridad congresual como hay ahí, usted no sabe las cosas que van a pasar ahí. Entonces, todo ese disimulo y de intrigas y de venganza y cosas, uno no sabe por dónde andan esas cosas, porque este es un país de oportunistas y logreros. Pero vamos a dejar eso ahí, porque yo no soy constitucionalista, ni soy congresista, ni siquiera soy miembro, dirigente, ni nada de partido político. Ahora, señores, yo vi ayer que el gobierno juramentó una comisión de recuperación de tierra del Estado, de bienes del Estado, pero las tierras. De aquella comisión que nombró Balaguer, una comisión de verdad, porque hay que ver dónde estaban los hombres que conformaban esa comisión de recuperación de tierra del Estado. El licenciado Prestol Castillo, el doctor Marino Vinicio Castillo, el ingeniero Manuel de Jesús Viñas Cáceres, el agrimensor
don César Dalgán, creo que se llamaba don César Dalgán. Ustedes saben lo que es una comisión de verdad. Esa comisión. De esa comisión, la única memoria viva es Marino Vinicio Castillo, que está ahí con su recto juicio de razón y de palabra. Este gobierno de rookie, de amateurs o de bisoños, como hemos señalado, que son las cosas que nosotros no entendemos. ¿Por qué este distanciamiento de la calidad, de no usar estas memorias institucionales? Ustedes saben lo que este gobierno ni siquiera dignarse de citar o por lo menos pedirle al doctor Marino Vinicio Castillo: mire, doctor, usted que es un hombre con su experiencia, sus vivencias que tuvo de aquella comisión de recuperación de tierra, si tiene algunas ideas, algo que aportar, mire, estamos conformando esto. Pero el doctor Castillo se pone a la orden, pero ni caso hace. Pero este es un gobierno experimentado, cargado de errores. Pero es experimentado, no consulta a nadie ni necesita de consultar a nadie. Pero el país necesita que esos hombres, esas memorias vivas, señores, sean consultadas. ¿Cómo es que el gobierno va a juramentar una comisión ahí y no tiene, y ni siquiera se digna de preguntarle a Marino Vinicio Castillo: mire, ¿cómo fue aquello, aquellas leyes? Todas aquellas leyes agrarias, ¿qué pasó con ese código agrario? O sea, ¿bajo qué amparo legal ustedes trabajaron aquello? ¿Y cómo? Nada, eso no. Yo creo que no se han dignado, porque tiene un consultor jurídico que se la sabe toda, pero cargado de errores. Y el presidente errático hasta lo último, porque los asesores que tiene no saben de nada. No saben de ciencia del Estado, no la saben, no la conocen. Y es por eso que son tan cargados de errores. Ahí lo estamos viendo continuamente. Continuamente vemos los errores. Pero lamentablemente es por eso. Porque no hay la experiencia. Fíjense un error que está cometiendo el gobierno, pero no consultan a nadie. Doña Miriam Germán debe complacer al danilismo o al danilato, que le exigen, o mejor dicho, se vanaglorian de defender su programa de visita sorpresa de Danilo Medina. Pero ni lo investiga Miriam Germán, ni lo investiga o sea, un caso tan grave como ese. El gobierno ni aporta las informaciones, o Miriam Germán no la pide. No la solicita o no la reclama. Según dicen que la solicitaron, pero no la reclama. Ese problema, óigase bien, hoy, esos proyectos que no funcionaron desde que el momento que le dieron los dineros y lo encalaron, pero ya, aunque no funcionaran, ahora se van a agarrar, ya 17 meses después, esa fuerza del danilismo, principalmente los que estuvieron en el Banco Agrícola y en el FEDA y en Agricultura, se van a agarrar de que en 17 meses el gobierno no ha hecho nada por defender esos proyectos, y que esos proyectos fracasaron porque el gobierno de Luis Abinader no hizo el esfuerzo de sostenerlos. Quebró una conejera en el sur, unos conejos que fueron abandonados, este gobierno lo dejó morir de hambre, no le facilitó dinero para los alimentos, las conejas murieron porque la carne no se pudo comercializar, porque vino la pandemia, no se refrigeró, y la culpa la tiene el gobierno de Luis Abinader, que le quitaron los camiones, las máquinas, todos aquellos tractores, y es verdad que le quitaron muchísimos bienes que le fueron entregados por las visitas sorpresa de Danilo Medina. Entonces, yo decía, doña Miriam debiera complacer al danilato, que pone como bandera, diríamos como buque insignia ese programa. Vayan y determinen qué fue lo que pasó, o es que ese dinero del pueblo no duele, que se haya dilapidado. Pero ahora ya el danilato no lo está viendo como una dilapidación, nunca lo ha visto así. Ahora dicen ellos que esos proyectos, después que fueron unos proyectos tan exitosos, hoy descuidados, no le llega el crédito
Y por tanto este gobierno es el culpable de que hayan fracasado. Verbigracia, ese que acabo de decir, el de las conejeras del sur, o los cunicultores del financiado, pero son más de 400 millones de pesos perdidos. ¿A quién se lo van a achacar? Al PRM que gobierna Luis Abinader. Cuando uno sabe que esos proyectos venían dañados desde el mismo momento en que fueron financiados, por todas las razones que nosotros hemos invocado aquí, hemos dicho. Entonces, para resumir este caso todavía, que evidencia más que dónde está la independencia. Porque la independencia judicial de doña Miriam no se atreve a llegarle a Danilo Medina y compartes. ¿Por qué no le llegan a Danilo Medina? Esa es la mejor prueba de que tal independencia realmente no existe. Gracias por su atención. Nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.